Sabemos que los restos de Richard probablemente se encuentran entre los restos de los frailes de la tumba. Al examinar el ADN de individuos vivos y compararlo, encontramos restos de escamas de alguien que parecían ser los suyos. Tras siglos de misterio y rumores, la ciencia finalmente desveló la verdad sobre el rey Ricardo III. Y créanme, los resultados sacudieron la historia hasta sus cimientos. Imagina un esqueleto desenterrado bajo un aparcamiento que de repente reescribe los linajes reales. Las pruebas de ADN no solo susurraron la verdad, sino que la gritaron, confirmando su identidad con una asombrosa certeza del 99.999%. Pero aquí está el hecho desconcertante. Su linaje masculino ni siquiera coincidía con sus parientes vivos. Impactante, ¿verdad? Quédate porque los giros de esta historia se vuelven cada vez más locos a medida que profundizamos. El análisis de ADN revela una ruptura inesperada en el linaje real. El descubrimiento que surgió del análisis genético de los restos de Ricardo III dejó a historiadores y científicos por igual absolutamente asombrados y tal vez incluso incrédulos. Dijeron que cuando los investigadores compararon cuidadosamente el cromosoma y del esqueleto de Ricardo III con el ADN de parientes vivos por línea masculina, que en teoría deberían haber compartido exactamente el mismo ADN paterno, se toparon con algo totalmente inesperado. En lugar de una confirmación clara de los lazos familiares, hallaron una desconcertante discrepancia. Un resultado que puso en tela de juicio siglos de suposiciones sobre cómo se rastreaba y transmitía la sucesión real. Se contó la historia de cómo el profesor Torrey King, quien dirigió el proyecto en la Universidad de Leicester, recolectó muestras de ADN de 5 hombres que aún viven. Cada uno de ellos era descendiente directo, por línea paterna, de Henry Somerset, el quinto duque de Beaufort. En teoría, estos hombres deberían haber portado el mismo cromosoma, y que Ricardo III, ya que este cromosoma se transmite prácticamente sin cambios de padre a hijo. Y si la historia se hubiera desarrollado tal como la describen los libros de texto, esa simple hebra de ADN habría sido la prueba definitiva que vinculaba a un rey de siglos de antigüedad con los huesos desenterrados bajo un aparcamiento olvidado. Pero lo que los científicos descubrieron no solo fue sorprendente, sino también inquietante. Reveló interrogantes sobre los linajes reales, escándalos ocultos, y si el hombre que la historia recuerda como Ricardo III era realmente quien creíamos que era. Esto no era solo la ciencia confirmando una historia, era la ciencia reescribiéndola. Y si me acompañan hasta el final, verán cómo un simple cambio en el ADN logró sacudir los cimientos de una dinastía. Sin embargo, lo que sucedió fue extraordinario. Ninguno de esos 5 hombres coincidía con el ADN de Ricardo. 4 de ellos, explicaron los investigadores, pertenecían a un grupo hapla común conocido como R1b U150 y 2, mientras que los restos de Ricardo revelaron algo completamente diferente. El grupo hapla GP287, mucho más raro. ¿Podría ser? Se preguntaban si, a lo largo de los siglos, la historia de los linajes no había sido tan sencilla como estaba escrita en los libros de historia. Los científicos lo denominaron un caso de paternidad falsa, un término que puede sonar clínico, pero que en esencia significaba que el hombre que figuraba como padre en el árbol genealógico no era, de hecho, el padre biológico. ¿Con qué frecuencia habrá ocurrido algo así a lo largo de la historia? Investigadores como King y Jobling señalaron que, según sus estudios, las tasas de paternidad falsa en generaciones pasadas podrían haber oscilado entre el 1% y el 4,5%. Y dado que muchos historiadores y genetistas suelen establecer una tasa de alrededor del 2% por generación, la probabilidad de que tal evento ocurriera en algún momento dentro de 19 generaciones, la distancia exacta entre Ricardo III y los descendientes de Beaufort, se calculó en aproximadamente un 16%. En pocas palabras, no solo era posible, sino bastante plausible, que se hubiera producido una interrupción en la línea masculina durante esos siglos. Y para hacer las cosas aún más interesantes,
se descubrió que uno de los 5 hombres de Somerset analizados pertenecía a otro grupo Hapla completamente distinto, el IM-170, lo que sugería que otro caso de paternidad falsa había ocurrido mucho más recientemente, quizás en las últimas 4 generaciones. ¿Acaso esto no bastaba para que nadie se detuviera a reflexionar sobre la fragilidad e imprevisibilidad del linaje? El impacto de este descubrimiento trascendió el laboratorio y se extendió a los anales de la historia. Los historiadores comenzaron a plantearse las mismas preguntas que la gente había evitado durante generaciones. Si esta ruptura genética se produjo durante el crucial lapso de 5 generaciones entre Juan de Gante y Ricardo III, ¿qué implicaciones tuvo para la corona inglesa? Así que el cromosoma. Y también tiene un patrón de herencia muy simple. Contiene el gen de la masculinidad. Por lo tanto, solo se transmite por línea materna. Después de todo, si la ruptura se produjo entre Eduardo III y Juan de Gante, la legitimidad de toda la línea de los Lancaster quedó en entredicho. Esto no solo afectaría a Enrique IV, sino también a su hijo Enrique V y a su nieto Enrique V VI. Y por si fuera poco, las implicaciones resonarían aún más, sacudiendo indirectamente los cimientos de la dinastía Tudor, ya que su pretensión al trono se basaba en parte en su descendencia de Juan de Gante. Imaginen el peso de esa revelación. Podría ser que algunos de los monarcas más famosos de la historia inglesa no hubieran tenido el derecho legal a gobernar. Era una idea fascinante, que a la vez cautivaba e inquietaba a los eruditos. El profesor Kevin Shore comentó que, si bien un enigma histórico parecía haberse resuelto, otro se abría de inmediato, casi como al desvelar una capa que revelaba un misterio aún más profundo. ¿Acaso no era esa la esencia misma de la historia? Recordarnos que lo que creíamos seguro, quizás nunca lo sea tanto. Los hallazgos suscitaron debates no solo sobre la monarquía y la legitimidad, sino también sobre cómo entendemos la familia, la herencia y la identidad. Algunos se preguntaban en voz alta, si la corona misma podía verse afectada por la incertidumbre, ¿qué ocurriría con el resto de la sociedad, donde los registros familiares se conservaban con menos rigor? Otros reflexionaban sobre cómo este descubrimiento humanizaba a las familias reales, recordando al mundo que, tras las coronas y los tronos, también eran personas, sujetas a los mismos giros del destino, secretos y vueltas inesperadas que cualquier otra. Así pues, la historia genética de Ricardo III no solo arrojó luz sobre la identidad de un rey, sino que obligó a historiadores, científicos y al público en general a replantearse la idea misma del linaje, planteando una vez más la pregunta: ¿cuánto de lo que creemos sobre el pasado está escrito en piedra y cuánto queda aún por descubrir? Ahora, la pregunta que antes parecía impensable vuelve a susurrarse, con más fuerza que nunca. Si la línea de sucesión de Ricardo III no era lo que parecía, ¿qué hay de sus sucesores? ¿Podría la base misma de la dinastía Tudor, la familia que transformó Inglaterra para siempre, estar en una situación precaria? Sigan leyendo, porque la respuesta podría cambiar por completo todo lo que creíamos saber sobre el trono. ¿Podría ser ilegítima la pretensión del Tudor al trono? El descubrimiento de los restos de Ricardo III y los resultados de las pruebas de ADN posteriores revelaron hechos que llevaron a muchos a cuestionar siglos de historia real. Cuando los científicos confirmaron que el cromosoma Y de Ricardo no coincidía con el de sus parientes varones vivos, se desató una ola de curiosidad y debate. La gente empezó a preguntarse qué significaba esto realmente para la sucesión real y, en particular, para los Tudor. Al fin y al cabo, Enrique Tudor, quien derrotó a Ricardo III en la batalla de Bosworth en 1485 y pasó a reinar como Enrique II, siempre afirmó tener un vínculo de sangre con Eduardo III. Pero si el ADN muestra una ruptura en algún punto de ese linaje, ¿acaso no pone en duda su derecho al trono? Esto llevó a la gente a preguntarse, ¿se había construido toda la dinastía Tudor sobre bases inestables? Rastrear el árbol genealógico de la familia real solo hizo que el asunto resultara aún más intrigante.
Tanto Ricardo III como Enrique Tutor remontaban sus orígenes al rey Eduardo III, pero lo hacían a través de distintas ramas familiares. La pretensión de Enrique provenía de la línea Beaufort, descendiente de Juan de Gante, hijo de Eduardo III. En teoría, esto parecía sencillo, pero los resultados del ADN sugerían lo contrario. Si la ruptura genética se produjo en algún punto entre Eduardo III y Juan de Gante, la legitimidad de la línea Lancaster se pondría en entredicho. Y si el propio Juan de Gante no era hijo de Eduardo, entonces toda la pretensión que condujo a Enrique IV, Enrique V, Enrique VI y, finalmente, Enrique VII se debilitaría. Era posible, entonces, que la pretensión de Enrique VIII se basara en algo más que sangre. Esta pregunta era crucial, ya que la propia madre de Enrique, Margarita Beaufort, también era descendiente de Juan de Gante. Si su legitimidad flaqueaba, también lo hacía la de ella, y con ella, los cimientos mismos de la autoridad del tutor. La historia se volvió aún más fascinante cuando la gente recordó los rumores que habían atormentado a Juan de Gante durante su vida. Se rumoreaba que, dado que Eduardo III estaba ausente cuando nació Gante, surgieron dudas sobre la fidelidad de la reina Felipa. El rumor más cruel de todos insistía en que Gante era en realidad hijo de un carnicero flamenco, intercambiado en la cuna real tras la supuesta muerte de la hija recién nacida de la reina. El propio Juan de Gante se había enfurecido con estas acusaciones. Y, sin embargo, siglos después, los hallazgos de ADN parecieron dar nueva vida a esos mismos viejos rumores. El ADN nos indica que hubo una falta de paternidad. O, ¿fueron solo rumores para dañar su reputación? ¿O había algo de verdad en las historias desde el principio? Al analizar el ascenso al poder de Enrique II, los historiadores han señalado a menudo que su derecho al trono distaba mucho de ser sólido, incluso sin el misterio del ADN. Muchos destacaron que nunca se basó únicamente en su linaje para justificar su posición. En cambio, declaró que gobernaba por derecho de conquista, una decisión audaz, pero significativa. Al fin y al cabo, derrotar a Ricardo III en el campo de batalla le otorgó poder, pero no necesariamente una legitimidad indiscutible. Para fortalecer su posición, Enrique se casó con Isabel de York, uniendo así las pretensiones de los Lancaster y los York. Esta unión generó una sensación de estabilidad y dio a los tutores una apariencia de mayor legitimidad. Sin embargo, la pregunta persiste. Si Enrique no hubiera ganado en el campo de batalla, ¿habría sido suficiente su pretensión al trono? El profesor Kevin Schurer y otros historiadores nos recuerdan a menudo que la monarquía nunca se reduce a una cuestión de linaje. Se trata tanto de oportunidad y azar como de herencia. El trono ha pasado por tantos giros, batallas y maniobras políticas que la pura descendencia de padre a hijo rara vez ha sido el único factor decisivo. Incluso hoy, los expertos coinciden en que la sucesión real actual no se ve afectada por estos antiguos descubrimientos genéticos. Después de todo, siglos de matrimonios, tratados secretos y brutales luchas de poder no solo moldearon la monarquía hasta convertirla en lo que conocemos hoy. Crearon todo un legado que aún ejerce fascinación. Y aquí está el giro. Una sola revelación en la ciencia moderna, una oculta en lo profundo de las hebras de ADN, de repente nos obliga a cuestionar si la historia alguna vez fue tan segura como pensábamos. Cuando los investigadores descubrieron una verdad genética sobre Ricardo III,
No era una simple nota a pie de página enterrada en polvorientos archivos. Era un descubrimiento que desvelaba los cimientos mismos de las dinastías reales. Imaginen la sorpresa. Porque si los tutores no tenían tanto derecho al trono como afirmaban, entonces la historia que nos han contado durante siglos podría haber sido escrita no por los legítimos herederos, sino por los afortunados supervivientes del caos. Y si ese es el caso, ¿qué más hemos malinterpretado? Sigan leyendo, porque la respuesta se esconde en uno de los lugares más íntimos posibles. El ADN mitocondrial, que confirma el vínculo materno de Ricardo III. El ADN mitocondrial confirma el vínculo materno con Ricardo III. Explicó que, si bien las pruebas del cromosoma Y habían arrojado resultados sorprendentes sobre el linaje real, fue la evidencia del ADN materno la que proporcionó la prueba concluyente de la identidad de Ricardo III a través de su línea materna. Los científicos afirmaron que esta fue la clave que resolvió la cuestión de una vez por todas. Comentaron cómo la coincidencia con los descendientes de Ana de York resultó ser perfecta. A diferencia del ADN paterno, que a veces puede ser menos fiable al rastrearse a lo largo de tantos siglos, el ADN materno, conocido como ADN mitocondrial o ADN-MT, se transmite directamente de madres a hijos. Sin embargo, como recordaron, solo las hijas pueden transmitirlo a la siguiente generación. Esto permitió rastrear una línea femenina ininterrumpida que se extiende desde Ana de York, hermana de Ricardo III, hasta dos personas vivas en la actualidad, Michael Ibsen y Wendy Dolick. Ambos, aunque primos lejanos, estaban conectados a esta larga cadena de ascendencia femenina. Se les describía como primos decimocuartos en segundo grado, lo que sonaba increíblemente distante. Y sin embargo, allí estaban, vivos, ambos viviendo en Londres, sin saberlo, portando este vínculo con uno de los reyes más controvertidos de la historia inglesa. Se informó que, cuando se realizó el análisis de ADN, los resultados fueron asombrosos. El ADN mitocondrial de Michael Ibsen coincidía perfectamente con el ADN extraído del esqueleto descubierto. El ADN de Wendy Dolick, por otro lado, mostró una única diferencia de base. Los investigadores explicaron que esta pequeña variación no era un problema en absoluto, sino que era coherente con el número de generaciones que los separaban de Ana de York. Después de todo, en un lapso de tiempo tan largo, ¿no sería normal observar pequeños cambios? Esto, argumentaron, reforzaba aún más la evidencia, ya que demostraba que el linaje se había mantenido prácticamente intacto a lo largo de todos esos siglos. Los científicos añadieron que el ADN mitocondrial presenta varias ventajas a la hora de identificar restos antiguos. Señalaron que cada célula del cuerpo contiene muchas copias de ADN mitocondrial, a diferencia del ADN nuclear, que está presente en solo 2 copias por célula. ¿Qué significa esto para los huesos antiguos enterrados durante cientos de años? Sencillamente, el ADN mitocondrial tiene una mayor probabilidad de sobrevivir a la descomposición y estar disponible para su análisis siglos después. También destacaron la notable estabilidad del ADN mitocondrial a través de la línea materna, ya que no sufre recombinación como el ADN nuclear. Los cambios ocurren solo por mutaciones poco frecuentes. Esta estabilidad lo convierte en una de las herramientas más fiables para rastrear la ascendencia a lo largo de extensos periodos de tiempo. Además, los investigadores recordaron al público otro factor: la idea de la paternidad falsa, que siempre ha representado un desafío al utilizar las pruebas del cromosoma Y. Históricamente, las dudas sobre la paternidad son mucho más comunes que las dudas sobre la maternidad. La maternidad falsa es excepcionalmente rara. Entonces, cuando se trata de probar la identidad a través de los siglos, ¿en qué línea confiaría más? La respuesta, dijeron, era clara. Explicaron además que esta evidencia de ADN materno, combinada con todos los demás hallazgos, respaldaba la identidad del esqueleto con una certeza abrumadora,
El análisis estadístico arrojó una probabilidad del 99.999% de que los restos pertenecieran a Ricardo III. Pero eso no fue todo. Para hacer sus hallazgos aún más convincentes, los científicos compararon el ADN con 26.127 secuencias de ADN europeas. Ninguna coincidió, lo que dio una probabilidad de coincidencia conservadora de aproximadamente 1 entre 10.000. ¿Qué más contundente podría ser la evidencia? Se decía que los propios investigadores estaban asombrados por la claridad de los resultados. El análisis de ADN comparó el código genético de los huesos con el de Michael Ibsen. Más allá de las cifras, añadieron, también había detalles físicos e históricos que coincidían a la perfección. El esqueleto mostraba signos de escoliosis, una afección que se mencionaba en relatos históricos sobre Ricardo III. Los huesos presentaban evidencias de heridas de batalla que coincidían con las circunstancias de su violenta muerte en la batalla de Bosworth en 1485. La edad estimada del hombre al morir también coincidía con la edad de Ricardo III cuando fue asesinado. ¿Podría ser todo esto una simple coincidencia? Los investigadores argumentaron que, al analizar el ADN, el contexto arqueológico y los registros históricos en conjunto, el caso quedaba resuelto sin lugar a dudas. Lo describieron como una de las resoluciones de misterio más notables de la historia. Después de todo, Ricardo III había estado desaparecido durante más de 500 años. Su reputación se había forjado a partir de las palabras de Shakespeare, las leyendas y la propaganda política. Pero su cuerpo había desaparecido de la historia. Durante siglos se especuló sobre dónde estaba enterrado y si sus restos podrían encontrarse algún día. Y sin embargo, ahí estaban. La ciencia intervino para brindar las respuestas. Esto hizo que la gente se preguntara, ¿con qué frecuencia vemos un misterio centenario resuelto de forma tan definitiva? Para los dos descendientes vivos, Michael Ibsen y Wendy Dulig, la experiencia debió ser surrealista. Un día eran personas comunes y corrientes que vivían en Londres, y al siguiente les decían que su ADN mitocondrial había confirmado la identidad de un rey medieval. Imagínense que les digan que comparten la misma línea materna que uno de los reyes más famosos de la historia inglesa. ¿Quién se imaginaría que algo así le sucedería en su propia vida? Según se cuenta, ellos mismos quedaron asombrados, pero también conmovidos por la idea. Su existencia, sin saberlo, había aportado la pieza final de un rompecabezas que los historiadores habían debatido durante siglos. Los investigadores concluyeron que este caso demostraba el poder de la genética no solo en la medicina moderna, sino también en las investigaciones históricas. Recordaba a la gente que el ADN no es solo un código científico, sino también una historia viva que se transmite de generación en generación. Preguntaron qué otros misterios podrían resolverse algún día con los mismos métodos. ¿Qué otras figuras históricas podrían identificarse cuando la ciencia y la arqueología trabajan de la mano? La historia de Ricardo III no se trataba solo de demostrar la identidad de un rey fallecido hacía mucho tiempo, sino también de mostrar cómo el pasado y el presente se conectan de maneras inimaginables. Al final del estudio, el consenso fue claro. La combinación de evidencia de ADN mitocondrial, certeza estadística y coincidencias físicas había resuelto un caso que llevaba abierto más de 5 siglos. Ricardo III había sido finalmente hallado, no por rumores ni leyendas, sino por las voces grabadas en sus propias células y transmitidas de generación en generación a 2 primos lejanos en el Londres actual. El descubrimiento dejó una simple verdad. La ciencia le había devuelto a Ricardo III su nombre. Y al hacerlo, demostró algo conmovedor y a la vez hermoso. Que la historia no desaparece del todo. Permanece en silencio, esperando las manos adecuadas, las preguntas correctas y el momento preciso para revelarse de nuevo. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante, porque más allá del hallazgo de los huesos de Ricardo, su ADN comenzó a hablar. Y la historia que contaba no era sobre reliquias polvorientas ni reyes olvidados, sino sobre la vida de un hombre, sus luchas, su salud y el legado que jamás imaginó que dejaría. Así que quédense conmigo hasta el final,
porque lo que el ADN de Ricardo III revela cambiará su forma de pensar sobre la historia. Lo que el ADN de Ricardo III nos dice sobre su vida y legado cuando historiadores y científicos se reunieron para estudiar sus restos. Bien, esta noche les hablaré del caso de Ricardo III. Para empezar, debo aclarar que no se le conocía como el proyecto Richard Thay. No se trataba simplemente de confirmar la identidad de un rey fallecido hacía mucho tiempo. Estaban abriendo una ventana a la realidad física y la experiencia vivida de uno de los gobernantes más controvertidos de Inglaterra. Siempre se nos había dicho que imagináramos a Ricardo III a través de la obra de Shakespeare o la propaganda de la época de los tutores. Pero, ¿qué revelaban realmente las pruebas? El análisis genético de sus restos ha resultado ser mucho más que una simple nota a pie de página científica. Se ha convertido en una poderosa herramienta para redefinir la percepción que el mundo tiene de él. Obligó a la gente a detenerse y preguntarse si el hombre al que se les había enseñado a despreciar realmente se veía y vivía como siempre habían afirmado los libros de historia. ¿Podría ser que su imagen fuera más una construcción política que una realidad física? El primer descubrimiento, y quizás el más sorprendente, provino del examen minucioso de su esqueleto. Los investigadores hallaron que Ricardo padecía una escoliosis severa que se desarrolló después de los 10 años. Esta condición implicaba que uno de sus hombros, probablemente el derecho, era visiblemente más alto que el otro. Este detalle resulta fascinante porque coincidía con algunas descripciones de su época. Sin embargo, lo que fue igualmente sorprendente fue que la escoliosis no lo hacía frágil ni incapaz. Los informes mostraban que, a pesar de su columna curvada, su cuerpo seguía siendo fuerte y capaz de realizar las exigentes actividades físicas propias de un rey guerrero. ¿Podría ser posible, entonces, que la imagen de él como débil y deforme fuera una exageración? Tal vez incluso una historia cuidadosamente elaborada para empañar su legado. La evidencia sugería precisamente eso. Lo que muchos consideraron más revelador fue lo que los huesos no mostraban. No había rastro de un brazo atrofiado. No había señal de las grotescas deformidades que Shakespeare describió con tanta viveza. En cambio, el esqueleto pintaba una imagen muy diferente. Hablaba de un hombre que tal vez destacaba por sus hombros desiguales, pero que por lo demás estaba en forma y era plenamente capaz de luchar. Ese simple hecho parecía desbaratar siglos de mitos. Hizo que la gente se preguntara por qué sus enemigos se habían esforzado tanto en presentarlo como una figura retorcida, tanto por dentro como por fuera. ¿Acaso los tutores necesitaban pintarlo como un monstruo para justificar su propia pretensión al trono? Esa idea se volvió difícil de ignorar. El análisis genético fue aún más allá, abordando no solo su salud, sino también su apariencia. Las pruebas de ADN revelaron que Ricardo III, casi con toda seguridad, tenía ojos azules. También mostraron que, de niño, probablemente tenía el pelo rubio. Con el tiempo, por supuesto, ese cabello rubio pudo haberse oscurecido a un tono castaño, como suele suceder. Este hallazgo resultó particularmente interesante al compararlo con algunos de los retratos que se le hicieron mucho después de su muerte. En muchas de esas imágenes, se le mostraba con rasgos más oscuros, más taciturno, casi amenazador. Los historiadores se dieron cuenta de que estas decisiones artísticas tal vez no fueran un intento de capturar la realidad en absoluto. En cambio, parecen reflejar el deseo del tutor de mantener su imagen acorde con la historia de él como un villano. Entonces, si la evidencia de ADN sugería que se veía bastante diferente de esos retratos, ¿qué más podría haberse alterado deliberadamente de su memoria? El hecho de que pudiera haber sido rubio de niño les pareció significativo a muchos. La gente comenzó a imaginar a un joven Richard, de ojos azules y rubio, tal vez muy diferente del hombre de rostro severo que pintaron siglos después. Qué extraño, entonces, que el recuerdo visual de él hubiera sido tan distorsionado por la política. Hizo que la gente se detuviera a preguntarse si el arte podía engañar tan fácilmente. ¿Cuántas otras figuras de la historia habían sido convertidas en caricaturas en lugar de ser recordadas como realmente fueron? El caso de Ricardo sirvió para recordar que los retratos y las obras de teatro
a menudo tratan menos sobre el sujeto y más sobre el narrador. Pero quizás la lección más poderosa no provino de lo que los huesos y el ADN de Ricardo revelaron individualmente, sino de lo que revelaron en conjunto. La imagen combinada de su realidad física mostró cuán fácilmente se pueden tergiversar las historias para obtener rédito político. Durante siglos, Ricardo había sido descrito como un jorobado corrupto y malvado que se abrió camino al trono a través del asesinato y el engaño. Sin embargo, aquí estaba la evidencia científica que desmentía, al menos en parte, esa narrativa. No tenía las monstruosas deformidades que la gente creía. No se parecía a lo que sugerían los retratos hostiles. En resumen, fue víctima de una campaña de desprestigio muy exitosa. Por ello, la gente se vio obligada a preguntarse cuántos de los supuestos hechos sobre él eran realmente ciertos. La ciencia moderna, a través de este análisis, se convirtió en una especie de veraz para la historia medieval. Permitió a los historiadores ir más allá de los rumores y los prejuicios, fundamentando su comprensión de Ricardo III en pruebas en lugar de propaganda. Demostró cómo el análisis de ADN y de restos óseos podía corregir siglos de desinformación, y planteó interrogantes más amplios sobre cómo se escribe la historia misma. Después de todo, Ricardo no fue la única figura vilipendiada por sus rivales. ¿Qué sucede cuando la ciencia nos ofrece una imagen más clara y humana de personas que ya no están? ¿Qué efecto tiene esto en las historias que creíamos conocer tan bien? La historia de Ricardo, por lo tanto, no se trata solo de un rey. Se trata del poder de las narrativas y de cómo pueden moldear la memoria colectiva durante siglos. Para los tutores, hacer que Ricardo pareciera monstruoso no era simplemente un insulto. Era una forma de fortalecer su propio poder. Al mostrar al último rey Plantagenado como malvado y deforme, podían presentar a Enrique VII como el legítimo salvador que puso fin al caos. La obra de Shakespeare no hizo sino amplificar esta versión de los hechos, arraigándola en la imaginación popular durante siglos. Sin embargo, cuando sus huesos fueron desenterrados y estudiados, esta imagen cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse. ¿Podría ser que siglos después, la ciencia se haya convertido en la historiadora más imparcial de todas? En realidad, los restos de Ricardo III cuentan una historia profundamente personal y profundamente política. En el plano personal, revelan la vida de un hombre que padeció escoliosis, pero que, a pesar de ello, luchó y gobernó. Revelan a alguien cuya apariencia no era grotesca, sino probablemente impactante, de maneras muy diferentes a las de los antiguos retratos. En el plano político, exponen cómo el poder puede manipular la percepción y con qué facilidad la verdad puede quedar sepultada bajo las mentiras. Cuando se redescubrió su esqueleto, le dio una voz que no había tenido en 500 años. Esa voz les decía a las personas que no creyeran todo lo escrito en las crónicas o representado en los escenarios teatrales. En cambio, les recordaba que detrás de cada leyenda hay un ser humano. Así pues, el descubrimiento de los restos de Ricardo. Segundo, no se trató simplemente de identificar a un rey. Se trató de reescribir la historia con pruebas, no con opiniones. Se trató de desvelar capas de propaganda para revelar una figura más compleja y humana. La gente empezó a comprender que el llamado rey jorobado quizás no era el villano al que se les decía que temieran, sino más bien un hombre atrapado en la vorágine de la rivalidad política. Su historia se ha convertido desde entonces en un símbolo de cómo la ciencia puede desafiar e incluso refutar verdades largamente aceptadas. ¿Y no es eso lo que hace que la historia sea tan fascinante? Que nunca está realmente terminada. Que con cada nuevo descubrimiento, nuestra comprensión puede cambiar. Al final, los restos de Ricardo III ofrecieron la oportunidad no solo de conocerlo tal como era, sino también de reflexionar sobre cómo el poder y la política moldean la memoria. Fue casi como si el propio rey, mucho después de su muerte, hubiera tenido la oportunidad de hablar de nuevo, de mostrar su rostro sin las distorsiones de la propaganda. Y para muchos, esa revelación fue más extraordinaria de lo que jamás hubieran imaginado. Con esto llegamos al final de este video.
Gracias por verlo. Si te gustó, dale a me gusta, comenta y suscríbete para ver más contenido. Para disfrutar de más historias emocionantes, haz clic ahora en el siguiente video que aparecerá en tu pantalla.